Tú construiste el portafolio, Catalina. Eso no significa que te lo vayas a quedar. Bruno Herrera empujó un sobre blanco sobre la mesa de conferencias de cristal y luego se reclinó en su silla como si acabara de terminar una revisión de presupuesto de rutina. Con efecto inmediato. Todas las cuentas me reportan a mí. Tu empleo termina hoy. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Mi nombre es Catalina Velasco. Tenía 41 años, era directora senior de operaciones de portafolio en Soluciones Administradas Hierro y la mujer responsable de un portafolio de clientes de 1.400 millones de pesos distribuidos en almacenes, redes minoristas, sistemas de pago y plataformas de proveedores. Y Bruno había elegido la tarde anterior a nuestra migración más peligrosa para despedirme. Si alguna vez has visto a una empresa eliminar a la única persona que la mantiene alejada del desastre, ya sabes lo que pasó a continuación. Mariana, de Recursos Humanos, se sentó junto a él con una carpeta abierta frente a ella. No me miraba. Bruno dio unos golpecitos al sobre. La empresa está simplificando el liderazgo. Tu estilo de gestión se ha vuelto demasiado controlador y, francamente, ya no necesitamos a alguien con tu nivel salarial. Luego sonrió hacia la puerta. Su hijo Emilio entró. Emilio llevaba 10 meses en Soluciones Administradas Hierro. Nunca había liderado una migración en vivo. Nunca había manejado una interrupción importante de un cliente. Sin embargo, llevaba la expresión de confianza de alguien a quien ya le habían prometido mi oficina. Emilio supervisará el portafolio, dijo Bruno. Él ha revisado los materiales de transición. Mantuve mi voz serena. ¿Se ha pospuesto la migración de esta noche? Bruno soltó una breve carcajada. No. El mapa de dependencias final no ha sido aprobado, dije. 3 sistemas heredados aún requieren la renovación manual de certificados. La capa de enrutamiento de respaldo debe mantenerse activa hasta que se complete la validación. Emilio se cruzó de brazos. Ahora tenemos automatización para eso. Lo miré. La automatización no puede renovar certificados en sistemas que rechazan la nueva cadena de autenticación. La sonrisa de Bruno desapareció. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo. Sigues creando razones por las que nadie puede funcionar sin ti. Esa oración les costó más de lo que él entendía. Le pedí a Mariana que confirmara la hora de terminación de mi contrato. Ella miró el reloj de la pared. Tu acceso terminará a la 1:52 de la tarde y ya no tienes autoridad sobre la migración de esta noche, respondió Bruno antes de que ella pudiera hacerlo. Correcto. Has terminado. Asentí una vez. Por favor, incluyan eso por escrito. Él esperaba lágrimas. Tal vez una discusión. Tal vez pensó que le rogaría que lo reconsiderara después de 11 años. En su lugar, firmé el acuse de recibo de mi carta de despido. Mi computadora portátil se desconectó antes de que llegara a mi escritorio. Mi gafete de acceso parpadeó en rojo. Un oficial de seguridad me esperaba junto a mi oficina mientras 23 personas de mi equipo me veían guardar una fotografía enmarcada, 2 libretas y una taza de café en una caja de cartón. Nadie habló. Bruno se quedó cerca de la entrada del departamento, asegurándose de que todos lo vieran al mando. Mientras el personal de seguridad me acompañaba hacia el elevador, mi ex subdirector, Javier, se acercó lo suficiente para susurrar. Emilio eliminó el congelamiento de cambios. Mi mano se apretó alrededor de la caja. El congelamiento de cambios era lo único que evitaba que los ingenieros hicieran cambios no aprobados antes de la medianoche. Sin él, podrían deshabilitar el enlace de respaldo, aplicar reglas de enrutamiento incompletas o alterar el orden de migración. Las puertas del elevador se abrieron. Me volví hacia Javier. Documenta cada instrucción que recibas. Bruno me escuchó. Catalina, gritó, deja de intentar dirigir a la gente en tu camino hacia la salida. No dije nada. Las puertas se cerraron, cortando la vista de la empresa que había protegido durante 11 años. En el espejo del elevador, me veía tranquila. Por dentro, estaba haciendo cálculos. Era la 1:47 de la tarde. La migración comenzaba a la medianoche, y si Emilio ya había eliminado el congelamiento,
Soluciones Administradas Hierro tenía poco más de 10 horas antes de que una mala decisión pudiera desconectar todo el portafolio. No comencé en Soluciones Administradas Hierro como ejecutiva. 11 años antes, entré a ese mismo edificio como gerente de entrega de servicios con un maletín de computadora de segunda mano, un montón de certificaciones y la terca creencia de que el buen trabajo eventualmente hablaría por sí mismo. En aquel entonces, Soluciones Administradas Hierro manejaba 6 cuentas regionales. La compañía era ambiciosa, le faltaba personal y siempre estaba a una fecha límite incumplida de perder a un cliente. Fui contratada para organizar informes de servicio y coordinar proveedores. En 3 meses, estaba manejando escalamientos que los gerentes senior evitaban porque yo mantenía la calma cuando todos los demás empezaban a culparse mutuamente. Me gustaba resolver problemas difíciles. Más que eso, me gustaba que confiaran en mí. La primera vez que un cliente me llamó directamente a las 2 de la mañana, me sentí orgullosa. La 10ª vez, me dije a mí misma que era parte de forjar una carrera. Para la 100ª vez, estar disponible se había convertido en mi identidad. Respondía llamadas durante cenas familiares, eventos escolares y citas médicas. Una Nochebuena, una falla en la refrigeración apagó parte del centro de datos de un cliente. Pasé 7 horas coordinando ingenieros y servicios de respaldo desde la mesa de mi cocina mientras mi hija Elena estaba sentada junto a un regalo sin abrir. Tenía 9 años. A la medianoche, me preguntó, ¿ya terminaste de salvar el trabajo? Le dije que terminaría pronto. No fue así. Años más tarde, cuando mi madre tuvo una cirugía, atendí un problema crítico de un cliente desde el pasillo del hospital porque Soluciones Administradas Hierro nunca había aprobado el puesto de respaldo que yo había solicitado. Recuerdo ver a las enfermeras llevarse a mi madre en la camilla mientras Bruno me enviaba un mensaje, ¿te necesito concentrada? Esta cuenta vale 140 millones de pesos. Me mantuve concentrada. Eso era lo que siempre hacía. El portafolio creció de 6 cuentas regionales a 27 clientes principales. Dábamos soporte a más de 40 almacenes, cientos de sucursales minoristas, sistemas de procesamiento financiero y operaciones de suministros médicos. Los ingresos superaron los 1.400 millones de pesos, y las renovaciones de clientes aumentaron porque yo sabía qué promesas podíamos cumplir y qué riesgos requerían atención inmediata. Pero cada vez que me volvía elegible para un ascenso, la explicación cambiaba. Un año era demasiado importante para las operaciones diarias. Al año siguiente necesitaba más presencia ejecutiva. Luego Bruno dijo que yo no era lo suficientemente comercial, a pesar de que los clientes preguntaban regularmente por mí durante las renovaciones de contratos. Mi trabajo seguía ascendiendo sin que mi nombre estuviera adjunto a él. Bruno presentaba mis planes de recuperación a la junta directiva. Repetía mis estrategias para clientes en reuniones a las que yo no estaba invitada. Cuando un importante minorista renovó un contrato de 5 años después de que yo estabilizara su red, Bruno aceptó los elogios y lo llamó una victoria de liderazgo. Yo recibí un correo electrónico de agradecimiento y otro fin de semana de guardia. Sabía que era injusto. También sabía por qué me quedaba. Mi divorcio me había dejado a cargo de la mayor parte de los gastos del hogar. Elena se estaba preparando para la universidad y mi madre necesitaba cuidados continuos. El salario de Soluciones Administradas Hierro pagaba los depósitos de colegiatura, las facturas médicas, la hipoteca y todo lo demás. Renunciar sin tener otro trabajo no habría sido valiente. Habría puesto en riesgo a 2 personas que amaba. Bruno entendía eso. Cada vez que lo desafiaba, me recordaba lo difícil que podía ser el mercado laboral. A tu nivel, me dijo una vez, las empresas suelen querer a alguien más joven y menos costoso. Lo dijo amablemente, como si estuviera dando un consejo útil. Así que trabajé más duro. Entrené a mi equipo. Creé manuales de procedimientos. Documenté cada proceso de recuperación y desarrollé respaldos para casi todos, excepto para mí, porque Bruno nunca aprobó suficiente personal para reemplazar lo que yo manejaba. Ese fue mi error. Pensé que ser necesaria me hacía estar segura. En realidad, me hizo útil para personas que creían que nunca me iría. Luego, la junta directiva de Soluciones Administradas Hierro comenzó a discutir una adquisición. De repente, Bruno quería que cada cuenta, cada éxito y cada decisión de liderazgo estuvieran vinculados directamente a su nombre.
Mi experiencia complicaba la historia que él quería vender. Necesitaba que el portafolio pareciera simple. Necesitaba que Emilio pareciera capaz. Y, sobre todo, necesitaba que yo desapareciera antes de que alguien preguntara quién había construido realmente el sistema que mantenía unidas esas cuentas de 1.400 millones de pesos. Lo que Bruno nunca entendió fue que el portafolio solo parecía funcionar sin esfuerzo porque yo había pasado 11 años diseñando protección detrás de cada resultado visible. La protección detrás del portafolio de soluciones administradas Hierro no era un solo programa, una sola contraseña o un solo documento. Era una red de sistemas que había crecido a lo largo de 11 años. Y yo era la persona que entendía cómo las piezas se afectaban entre sí. En el papel, a Bruno le gustaba describir el portafolio como 27 cuentas de clientes administradas a través de una plataforma central en la nube. Eso sonaba limpio en las reuniones de la junta directiva. Se veía eficiente en las diapositivas de la adquisición. La realidad era mucho menos simple. Más de 40 almacenes dependían de esas cuentas. Cientos de ubicaciones minoristas usaban el mismo servicio de identidad para que los empleados ingresaran a los sistemas de inventario, pago y atención al cliente. Portales de proveedores, terminales de despacho, centros de atención telefónica y herramientas financieras pasaban por rutas de red compartidas. Una falla podía viajar a través de varios clientes antes de que el equipo de monitoreo entendiera siquiera dónde había comenzado. Por eso construí el mapa de dependencias. Mostraba qué cliente dependía de qué certificado, operador, proveedor, base de datos, servicio en la nube y conexión de respaldo. También mostraba el orden en el que los sistemas debían restaurarse. Un almacén podía parecer saludable mientras su proceso de despacho ya estaba fallando. Una plataforma de pago podía conectarse antes de que la capa de identidad fuera estable y bloquear el acceso a miles de usuarios. Bruno veía cajas de colores y flechas. Yo veía consecuencias a lo largo de los años. También construí una red de emergencia de personas. Ingenieros de proveedores, gerentes de telecomunicaciones, especialistas en seguridad y directores de operaciones de clientes conocían mi nombre. Respondían a mis llamadas a las 2 de la mañana porque nunca les hice perder el tiempo, nunca oculté un error ni los culpé por los problemas que Soluciones Administradas Hierro había creado. La confianza no figuraba como un activo en las hojas de cálculo de Bruno, pero le había ahorrado millones a la empresa. La migración programada para la noche en que me despidieron involucraba la capa compartida de identidad y enrutamiento de Soluciones Administradas Hierro. Se suponía que trasladaría a varios clientes importantes a un entorno más nuevo con costos operativos más bajos. Yo apoyaba la actualización. No apoyaba la forma en que Bruno quería que se hiciera. 3 sistemas más antiguos no podían aceptar la nueva cadena de autenticación. Sus certificados debían renovarse manualmente antes del cambio principal. Si la migración se realizaba primero, esos sistemas rechazarían el inicio de sesión de empleados y máquinas. Los escáneres de los almacenes dejarían de sincronizarse. Los portales resoplido de proveedores perderían el acceso. Las tareas automatizadas fallarían silenciosamente antes de que los paneles de control lo detectaran. Yo documenté todo eso. Mi plan era simple. Renovar los 3 certificados, mover primero a un cliente de bajo riesgo, validar el tráfico, mantener activa la ruta de respaldo y luego continuar por etapas. Bruno quería que todo se moviera en una sola noche. La revisión de la adquisición estaba programada para la semana siguiente, y quería mostrarles a los compradores que Soluciones Administradas Hierro había reducido los costos de infraestructura antes de lo previsto. Mantener activa la ruta de respaldo durante un mes más debilitaría esa afirmación. Emilio estuvo de acuerdo con él. Llamó a mi plan por etapas precaución de la vieja escuela y dijo que la automatización moderna hacía innecesaria la validación manual. Nunca había visto a la automatización repetir una mala instrucción en cientos de ubicaciones. Lo que ninguno de los dos entendía era que mi valor no era información oculta. Yo había escrito manuales de procedimientos completos. Mantenía registros de riesgos, avisos a proveedores, registros de incidentes, minutas de reuniones y pasos de recuperación. Mi equipo podía encontrar todos los documentos, pero los documentos no toman decisiones. Durante una crisis, alguien tiene que saber qué alerta importa, a qué proveedor se debe llamar primero, qué sistema puede permanecer desconectado durante 20 minutos y qué contrato de cliente requiere aviso dentro de los primeros 15.
Ese juicio provenía de años de ver cómo se propagaban las pequeñas fallas. Había un detalle más que Bruno había ignorado. Distribuidora Los Valles, nuestro cliente más grande, había agregado una cláusula de servicio de persona clave después de que yo salvara su red nacional de almacenes en México durante un apagón anterior. La cláusula requería que Soluciones Administradas Hierro notificara a Los Valles si yo dejaba la cuenta antes de que un reemplazo aprobado completara la transición. Removerme sin ese proceso le daba a Los Valles el derecho de congelar el trabajo nuevo y revisar todo el acuerdo. Bruno había eliminado mi nombre del portafolio, pero nunca había comprobado cuán profundamente estaba escrito ese nombre en el negocio, en sus contratos y en la confianza que mantenía unidas a sus cuentas más grandes. Y 48 horas antes de que me despidiera, le había enviado una última advertencia que luego le haría imposible afirmar que no lo sabía. 2 días antes de mi despido, estaba al frente de la sala de conferencias más grande de Soluciones Administradas Hierro con el informe de riesgos de migración en la pantalla detrás de mí. Bruno estaba sentado en el centro de la mesa. Emilio estaba a su lado. Finanzas, infraestructura, seguridad y entrega al cliente ocupaban los asientos restantes. Les expliqué las 3 fallas de los certificados, el requisito de enrutamiento de respaldo y las fechas límite de notificación de los contratos. Mi recomendación es un retraso de 7 días, dije. Renovamos los certificados heredados primero, conservamos el enlace de respaldo y migramos por etapas. El plan actual crea un punto de falla compartido entre múltiples clientes. Bruno no esperó a que yo terminara. Ahí está otra vez, dijo. Me detuve. ¿Qué? La razón por la que solo Catalina puede salvarnos. Algunas personas bajaron la mirada hacia sus notas. Bruno se reclinó en su silla. Cada vez que nos modernizamos, encuentras otra dependencia. En algún momento, tenemos que preguntarnos si el riesgo es real o si solo estás protegiendo tu puesto. Yo había pasado 11 años protegiendo a los clientes de Soluciones Administradas Hierro. En menos de 30 segundos, convirtió ese trabajo en pruebas en mi contra. Emilio conectó su computadora portátil y abrió un panel de control con círculos verdes en toda la pantalla. La automatización verifica el estado de la autenticación en tiempo real, dijo. Si algo falla, la reversión comienza automáticamente. Miré al líder de infraestructura. Él sabía que el panel no probaba los 3 sistemas heredados. No dijo nada. Bruno controlaba su presupuesto y su evaluación de desempeño. Me volví hacia Emilio. La reversión depende de que la ruta de respaldo permanezca activa. La estamos eliminando después del corte, dije. Entonces no es una reversión. Es una esperanza. Bruno cerró mi presentación. Vamos a proceder, dijo. Esta discusión ha terminado. Después de la reunión, regresé a mi oficina y creé un aviso formal de aceptación de riesgos. Enumeré los resultados probables en lenguaje claro: autenticación rechazada, terminales de almacén bloqueadas, acceso de pago fallido, interrupción del portal de proveedores, despacho retrasado y penalizaciones contractuales. Se lo envié a Bruno, Emilio, Recursos Humanos, el director ejecutivo y los líderes técnicos. Si el liderazgo tenía la intención de continuar en contra de mi recomendación, pedí que el ejecutivo responsable firmara el formulario de riesgo. Bruno respondió 12 minutos después. Copió a todos. Tu rol es la ejecución, no la obstrucción. Emilio es dueño del portafolio ahora. Deja de fabricar dependencia a tu alrededor y completa la transición. No firmó el formulario. Aún así, ordenó que la migración continuara. Ese correo electrónico cambió algo en mí. Hasta entonces, una pequeña parte de mí todavía creía que el problema era la mala comunicación. Tal vez necesitaba pruebas más contundentes. Tal vez había sido demasiado directa. Tal vez después de que pasara la presión de la adquisición, mi trabajo finalmente sería reconocido. Su respuesta acabó con esa esperanza. A la mañana siguiente, nos unimos a una llamada de preparación con Distribuidora Los Valles. Su director de operaciones me preguntó sobre el marco de continuidad que yo había diseñado después de la última caída de los almacenes. Antes de que pudiera responder, Bruno me interrumpió. Emilio desarrolló la estrategia actual, dijo. Catalina está apoyando el traspaso.
Luego me quitó el acceso a la presentación y le pidió a Emilio que continuara usando las diapositivas que yo había escrito. Vi a Emilio explicar mal mi marco de trabajo mientras Bruno asentía como un padre orgulloso. Fue entonces cuando entendí el plan completo. No solo me estaban reemplazando. Estaban reescribiendo el historial antes de la revisión de la adquisición. Bruno quería que Emilio heredara la apariencia de control. Luego quería que me fuera antes de que alguien preguntara quién había creado el sistema, negociado las protecciones o ganado la confianza del cliente. Esa noche, fui a casa y leí cuidadosamente mi contrato de empleo. Guardé mis evaluaciones de desempeño, registros de compensación, avisos de riesgo y comunicaciones dirigidas a mí. No me llevé datos de clientes ni archivos confidenciales de sistemas. Solo conservé lo que legalmente tenía derecho a conservar. A la mañana siguiente, Mariana me invitó a la sala de conferencias de cristal. Para la 1:52 de la tarde, mi acceso había desaparecido. Afuera del edificio, abrí el correo electrónico de Bruno nuevamente. Deja de fabricar dependencia a tu alrededor. Leí la marca de tiempo, la lista de destinatarios y los riesgos adjuntos debajo de ella. Había enviado el mensaje con la intención de humillarme. En su lugar, había creado pruebas escritas de que el liderazgo sabía exactamente lo que podía suceder y decidió proceder de todos modos. El oficial de seguridad me acompañó por el vestíbulo de Soluciones Administradas Hierro como si yo hubiera hecho algo malo. Mantuve los hombros rectos hasta que las puertas de cristal se cerraron detrás de mí. Luego crucé el estacionamiento, puse la caja de cartón en el asiento del pasajero y me senté frente al volante sin encender el auto. Durante 11 años, había creído que si me mantenía útil, leal y preparada, Soluciones Administradas Hierro me protegería. A la 1:52 de esa tarde, demostraron que yo los había estado protegiendo a ellos. Mis manos temblaron una vez. Las presioné contra el volante y dejé que el sentimiento pasara. Estaba enojada. Estaba avergonzada. También estaba pensando en el depósito para la universidad de Elena, las facturas médicas de mi madre y la rapidez con la que una carta de despido podía convertir la estabilidad en miedo. Me di 5 minutos para sentirlo. Luego abrí mi teléfono personal y llamé a Raquel Luna. Raquel era una abogada laboral que había conocido años antes durante la revisión de un contrato. Le conté exactamente lo que había sucedido, el despido, la migración, el acceso deshabilitado y la negativa por escrito de Bruno a aceptar el riesgo formalmente. Su primera pregunta fue simple. ¿Todavía tienes acceso a los sistemas de Soluciones Administradas Hierro? No. Bien. No intentes recuperarlo. No inicies sesión a través de un dispositivo antiguo. No le pidas a nadie que te envíe archivos de clientes. No lo haré. Me dijo que podía conservar los documentos dirigidos legalmente a mí, incluyendo mi carta de despido, evaluaciones de desempeño, registros de compensación y los correos electrónicos que contenían mis advertencias. También podía conservar mi conocimiento profesional general y mis relaciones en la industria. Pero los datos confidenciales de Soluciones Administradas Hierro seguían perteneciendo a Soluciones Administradas Hierro. Seguí esa línea exactamente. Revisé mi contrato de trabajo desde mis registros personales. Soluciones Administradas Hierro tenía el derecho de terminar mi empleo inmediatamente. Lo que no tenía era el derecho de exigir soporte técnico después del despido sin un contrato por separado. Había otra oración que importaba aún más. Mi autoridad terminaba cuando terminaba mi empleo. La carta en mi mano indicaba la hora oficial como la 1:52 de la tarde. A partir de ese momento, no se me permitía dirigir ingenieros, aprobar cambios, contactar proveedores en nombre de Soluciones Administradas Hierro, ni tomar decisiones dentro de la migración. Bruno quería dejarme sin poder. Me había vuelto legalmente indisponible. Le envié a Mariana un último correo electrónico desde mi cuenta personal. Confirmé que toda la propiedad de la empresa había sido devuelta y que entendía que mi acceso al sistema y mi autoridad operativa habían terminado. Adjunté la advertencia de migración anterior y pedí que el correo se colocara en mi expediente personal. No amenacé a nadie. No mencioné demandas. Simplemente creé una línea de tiempo clara. Esa fue la primera decisión que tomé por mí misma. Luego llamé a Adrián Blanco. Adrián había sido ejecutivo de un cliente en el pasado.
Recientemente se había unido a Socios Tecnológicos Jacaranda, uno de los competidores más fuertes de Soluciones Administradas Hierro. 2 veces en los últimos 3 años, me había preguntado si consideraría irme. Ambas veces le había dicho que no. Cuando respondió, le dije, mi situación cambió hoy. Se quedó callado por un segundo. ¿Estás disponible? Ahora lo estoy. Programó una conversación para las 9 de la mañana siguiente. Después de eso, conduje a casa. No llamé a los Valles. No animé a mi equipo a renunciar. No advertí a los proveedores ni interferí con la migración. Lo que pasara a continuación tenía que ser producto de las propias decisiones de Soluciones Administradas Hierro. Elena me encontró en la mesa de la cocina con mi carta de despido doblada junto a mi plato. Mamá, ¿qué pasó? Perdí mi trabajo. Su rostro decayó. Extendí la mano al otro lado de la mesa. Vamos a estar bien. Por una vez, dejé mi teléfono en el mostrador mientras hacíamos la cena. Pero a medida que se acercaba la medianoche, no dejaba de mirar el reloj. A las 12:18 de la madrugada, Javier envió un solo mensaje. Ruta de respaldo apagada. Emilio lo aprobó. A la 1:43 de la madrugada, llegó otro mensaje. Alertas de autenticación propagándose. Nadie puede aislar la fuente. Luego, a la 1:57, mi teléfono se iluminó con 7 llamadas perdidas de Soluciones Administradas Hierro. El mensaje de Bruno apareció debajo de ellas. Necesitamos la secuencia de recuperación. Llámame ahora. Leí el mensaje de Bruno 2 veces. No porque estuviera sorprendida, sino porque el momento era casi exacto. La nueva plataforma de identidad se había activado poco después de la medianoche. Para la 1:43 de la madrugada, los sistemas heredados estaban rechazando los nuevos certificados. Los empleados ya no podían autenticarse. Los servicios automatizados estaban fallando por la misma razón. El desastre había comenzado exactamente donde dije que lo haría. No llamé a Bruno. En su lugar, puse el teléfono boca abajo y esperé. Llegaron más mensajes de antiguos colegas. Los escáneres de los almacenes habían dejado de sincronizarse. Las terminales de despacho estaban bloqueando a los operadores. Las ubicaciones minoristas no podían acceder a los sistemas de productos. Los portales de proveedores mostraban errores de mantenimiento, y los servicios de pago estaban perdiendo el acceso a las herramientas de autenticación compartidas. El centro de monitoreo se estaba ahogando en alertas. Miles de advertencias rojas llenaban sus pantallas, pero cada equipo veía solo su propia parte de la falla. El grupo de almacenes pensó que era un problema de red. Seguridad pensó que era un problema de identidad. El equipo de la nube culpó al enrutamiento. Nadie tenía autoridad para conectar los 3. Ese siempre había sido mi rol. A las 2:11 de la madrugada, Javier me dijo que Emilio había intentado una reversión usando un paquete de recuperación más antiguo. Falló. La reversión dependía de la ruta de respaldo que Emilio había cerrado menos de 2 horas antes. Sin esa conexión, el paquete no podía llegar a todas las ubicaciones. Luego lo empeoró. Empujó un segundo cambio de enrutamiento antes de que el primero se hubiera despejado. Las reglas conflictivas comenzaron a enviar tráfico en diferentes direcciones. Algunos sistemas parecían en línea desde un punto de monitoreo y completamente inalcanzables desde otro. Para las 2:30, incluso los proveedores de Soluciones Administradas Hierro rechazaban las instrucciones verbales. Mi procedimiento de escalamiento requería un comandante de incidentes designado, un ticket de cambio aprobado y una secuencia de recuperación registrada. Esos controles existían para evitar que el pánico creara un segundo desastre. Bruno los había llamado burocracia. Ahora, eran la única razón por la que los proveedores no estaban siguiendo ciegamente las órdenes de Emilio. Mi teléfono no dejaba de sonar. Bruno, Mariana, el director ejecutivo de Soluciones Administradas Hierro, 2 directores técnicos, luego un número que reconocí de distribuidor a los Valles. Solo devolví la llamada de Mariana. Su voz sonaba diferente a la de la reunión. El tono cuidadoso de recursos humanos había desaparecido. Catalina, necesitamos tu ayuda. Soluciones Administradas Hierro está solicitando consultoría postempleo.
Hubo una pausa. Bruno dice que esto solo debería tomar unos minutos. Necesita que expliques la secuencia de recuperación. Ya no trabajo para Soluciones Administradas Hierro, dije. No tengo autoridad, ni cobertura de seguro, ni permiso para dirigir sus sistemas. Esto es una emergencia. Lo entiendo. Es por eso que cualquier solicitud debe ser formal. Ella bajó la voz. La gente dice que te fuiste sin la documentación adecuada. Miré el reloj. El manual de procedimientos está en el repositorio de incidentes. El mapa de dependencias está adjunto al registro de riesgos. Mi correo electrónico de advertencia enumera el problema del certificado y el orden de recuperación. Otra pausa. Los encontramos. Por supuesto que lo habían hecho. La información nunca había faltado. Bruno simplemente la había ignorado. Mientras hablábamos, el jefe de operaciones de los Valles me dejó un mensaje de voz. Su resoplido equipo había descubierto que yo había sido despedida a menos de 11 horas de una migración que afectaba su red nacional de almacenes. Ese hecho activó la cláusula que Bruno nunca se había molestado en leer. Los Valles congeló una expansión de contrato planeada y exigió una revisión formal del acuerdo de servicio de Soluciones Administradas Hierro. Otros 2 clientes solicitaron informes de incidentes. Uno quería pruebas de que la migración había seguido el propio proceso de riesgos de la empresa. No lo había hecho. Dentro de la reunión de emergencia, Bruno intentó controlar la historia. Les dijo a los ejecutivos que yo había creado una dependencia a mi alrededor y no había completado la transición. Javier abrió el repositorio de incidentes frente a ellos. Encontró el manual de procedimientos. Encontró la lista de proveedores. Encontró el plan de migración por etapas. Luego abrió mi aviso de riesgo y la respuesta de Bruno debajo de él. Tu rol es la ejecución, no la obstrucción. Esa oración circuló por la reunión más rápido que cualquier alerta técnica. Para las 4 de la madrugada, las operaciones de los almacenes se estaban estancando en varios estados. Los horarios de entrega se retrasaban. Las ubicaciones minoristas estaban creando soluciones manuales. Cada hora perdida aumentaba los créditos de servicio, los costos laborales y la exposición contractual. A las 5:26, el comprador potencial pospuso la revisión de la adquisición. A las 6:03, el director ejecutivo de Soluciones Administradas Hierro me envió un correo electrónico formal solicitando términos de consultoría de emergencia. Por primera vez esa noche, la compañía ya no me estaba ordenando que regresara. Me lo estaba pidiendo. Abrí el mensaje, pero antes de que pudiera responder, el jefe de operaciones de los Valles llamó de nuevo. Cuando contesté, no me pidió que salvara a Soluciones Administradas Hierro. Me preguntó si estaba dispuesta a discutir lo que vendría después. El jefe de operaciones de los Valles, Daniel Barrios, no perdió el tiempo con charlas triviales. Sabemos lo que pasó, dijo. Sabemos cuándo fuiste despedida y sabemos que Soluciones Administradas Hierro procedió sin completar la transición. Antes de que aceptes algo, entiende que nuestra confianza está en ti, no en las personas que te destituyeron. Durante 11 años, había esperado a que alguien con autoridad dijera eso con claridad. Le agradecí, pero no hice promesas. Los Valles todavía era cliente de Soluciones Administradas Hierro, y no convertiría una crisis en un discurso de ventas. Daniel respetó eso. 5 minutos después de que terminó la llamada, el director ejecutivo de Soluciones Administradas Hierro me contactó. Me ofreció una reincorporación inmediata, mi salario anterior y el título temporal de directora ejecutiva si regresaba de inmediato. Bruno se unió a la llamada antes de que yo pudiera responder. Deja tus sentimientos personales a un lado, dijo. Miles de personas dependen de estos sistemas. Su voz llevaba la misma autoridad que había usado cuando yo trabajaba para él. Todavía creía que la urgencia le daba autoridad sobre mí. Respondí con calma. Me despediste, eliminaste mi acceso, rechazaste mi aviso de riesgos y pusiste a Emilio al mando. Mis sentimientos personales no crearon esta interrupción. El director ejecutivo interrumpió antes de que Bruno pudiera responder. ¿Qué se necesitaría para que nos ayudes? Consideraré un contrato de consultoría limitado, dije. Mi abogada proporcionará los términos. Bruno se rió.
Este no es el momento de negociar. Se convirtió en una negociación a la 1:52 de la tarde de ayer. Siguió el silencio. Raquel preparó el acuerdo mientras permanecíamos en la llamada. Mis condiciones eran directas: un límite de 6 horas, pago por adelantado, indemnidad profesional, autoridad por escrito sobre la secuencia de recuperación y acceso solo a través de ingenieros autorizados de Soluciones Administradas Hierro. No le reportaría a Bruno ni a Emilio. No aceptaría la reincorporación y no tocaría una cuenta de la compañía yo misma. El control de Bruno finalmente se quebró. Está reteniendo conocimiento operativo, dijo. Deberíamos estar hablando con el departamento legal, no pagándole. Abrí el correo electrónico que había guardado. A las 10:14 de la mañana de hace 2 días, te advertí que la migración podría causar fallas en la autenticación, terminales de almacén bloqueadas, interrupción de proveedores y penalizaciones contractuales. A las 10:26, respondiste que yo estaba fabricando dependencia. Leí sus palabras exactas. El director ejecutivo dijo: Bruno, deja de hablar. Ese fue el momento en que el poder realmente cambió de manos. El liderazgo de los Valles se unió a la revisión de emergencia poco después. Daniel confirmó que yo había planteado preocupaciones durante las llamadas de preparación de clientes y que Soluciones Administradas Hierro no había revelado mi destitución antes de una migración crítica. Los Valles suspendió todo trabajo nuevo y exigió una investigación independiente. Soluciones Administradas Hierro aceptó mis términos 9 minutos después. Una vez que se confirmaron el pago y la autorización, me uní a la llamada del incidente desde la mesa de mi cocina. Más de 30 personas estaban conectadas. Nadie habló cuando apareció mi nombre. No les di sermones. Pedí el estado actual de los certificados, la tabla de enrutamiento, las respuestas de los proveedores y los últimos tiempos de autenticación exitosa. En 15 minutos, el patrón estaba claro. Un grupo de almacenes todavía estaba procesando pedidos a través de sesiones en caché, lo que significaba que teníamos una ventana estrecha antes de que esos usuarios también fueran bloqueados. Si restaurábamos los sistemas en el orden incorrecto, la falla se propagaría nuevamente. Restauramos los 3 certificados heredados primero. Luego, dirigí a un ingeniero de red autorizado para reconstruir la ruta de respaldo. Separamos los cambios conflictivos de Emilio y devolvimos el tráfico en grupos controlados. Cada acción pasó por un ticket. Cada instrucción fue registrada. Yo no estaba salvando a Bruno. Estaba protegiendo a trabajadores de almacén, proveedores, choferes, empleados de tiendas y clientes que no habían hecho nada malo. Los servicios esenciales comenzaron a regresar antes del mediodía. Durante la revisión de la Junta, Javier presentó mis registros de riesgos, notas de reuniones y archivos de transición. Emilio admitió que Bruno le había dicho que la migración no conllevaba riesgos graves y que mis objeciones eran políticas. Bruno fue destituido de la autoridad operativa en espera de una investigación. Después de 6 horas, terminé la llamada exactamente como se había acordado. El director ejecutivo me ofreció un puesto ejecutivo permanente con un gran aumento, un título a nivel de junta directiva y lo que llamó un nuevo comienzo. Sonaba generoso solo porque el costo de faltarme al respeto finalmente se había vuelto visible. No, le dije. Ustedes valoraron mi trabajo solo después de que ignorarlo les salió caro. Envié mi factura final y cerré mi computadora portátil. 10 minutos después, Adrián llamó de Socios Tecnológicos Jacaranda. Los Valles te solicitó por tu nombre, dijo. Quieren que te involucres en nuestra revisión competitiva de contratos. Por primera vez en 11 años, mi futuro no estaba atado a la empresa que había usado mi lealtad en mi contra. La investigación en Soluciones Administradas Hierro duró 7 semanas. No seguí cada rumor. Había pasado demasiados años permitiendo que esa compañía ocupara cada parte de mi vida, pero el informe final finalmente llegó a mí a través de mi abogada. Bruno había ocultado advertencias escritas, había tergiversado la experiencia de Emilio, había evadido el proceso de cambios aprobado y había presentado mi trabajo como suyo durante la revisión de la adquisición. Dejó Soluciones Administradas Hierro poco después de que se entregaran los hallazgos. La empresa lo describió como una transición de liderazgo. Todos dentro del edificio sabían lo que eso significaba. Emilio fue trasladado a un rol interno junior sin autoridad sobre sistemas en vivo. No lo odiaba.
Había sido arrogante, pero también le habían entregado una responsabilidad que no estaba preparado para cargar por un padre más interesado en las apariencias que en las consecuencias. Soluciones Administradas Hierro pagó penalizaciones por servicio, perdió ingresos retrasados y vio a varios clientes importantes revisar sus contratos. La adquisición siguió adelante, pero solo después de que el comprador reemplazó a parte del equipo de liderazgo, exigió controles más estrictos y ordenó una revisión independiente de cada cuenta de alto riesgo. No celebré el daño. Las consecuencias pueden ser merecidas en la cima y aún así lastimar a personas inocentes en la parte inferior. Los empleados de los almacenes habían trabajado toda la noche. Los choferes habían esperado a que regresaran los sistemas de despacho. El personal técnico había sido culpado por decisiones tomadas por encima de ellos. Las personas que sufrieron primero no fueron los ejecutivos que crearon el riesgo. Esa verdad moldeó lo que hice a continuación. Socios Tecnológicos Jacaranda me ofreció el puesto de socia directora de resiliencia y operaciones de clientes. El salario era más alto que cualquier cosa que Soluciones Administradas Hierro me hubiera ofrecido jamás. Pero esa no fue la razón por la que acepté. En Socios Tecnológicos Jacaranda, yo tenía autoridad. Podía retrasar cambios inseguros. Podía construir equipos de respaldo adecuados. Podía desafiar a los ejecutivos sin que me llamaran conflictiva. Podía diseñar una operación donde ningún empleado se convirtiera en la persona sin apoyo que carga por sí sola con toda una empresa. La experiencia sería respetada, pero el conocimiento también sería compartido, probado y protegido. Más tarde, Los Valles otorgó a Socios Tecnológicos Jacaranda un contrato importante a través de un proceso competitivo formal. No me llevé los documentos de Soluciones Administradas Hierro. No usé precios confidenciales. No llamé a antiguos clientes para pedirles que me siguieran. Los Valles eligió a nuestro equipo porque nuestra propuesta incluía propiedad clara, documentación compartida, revisión independiente y un modelo de recuperación que no dependía de una mujer exhausta que respondiera a su teléfono a las 2 de la mañana. Daniel me dijo, no te elegimos a ti porque Soluciones Administradas Hierro fracasó. Te elegimos a ti porque dijiste la verdad antes de que fracasara. Eso importó más que la venganza. 2 miembros de mi antiguo equipo dejaron Soluciones Administradas Hierro por su cuenta tiempo después. Una vez que terminaron sus periodos de preaviso, aplicaron a Socios Tecnológicos Jacaranda mediante el proceso normal. Contraté a ambos. Juntos, creamos rotaciones de guardia remuneradas, planes de capacitación cruzada, reglas de escalamiento y cobertura de sucesión para cada cliente principal. Nadie tuvo que perderse la Navidad porque la gerencia se negara a financiar un respaldo. Nadie fue castigado por documentar un riesgo. Mi vida también cambió de formas más pequeñas. Una noche, Elena y yo estábamos cenando cuando ella miró el teléfono junto a mi plato. No se había movido en casi 1 hora. Ella sonrió. Ya no lo revisas cada 2 minutos. Me di cuenta de que tenía razón. Durante años, pensé que la lealtad significaba demostrar cuánto dolor podía absorber sin irme. Pensaba que ser necesitada era lo mismo que ser respetada. No lo era. Mi mayor victoria no fue ver a Bruno perder su puesto. Fue entender que la lealtad sin respeto se convierte en permiso para ser explotado. Soluciones Administradas Hierro me quitó mi título, mi oficina y el portafolio de 1.400 millones de pesos que había construido. No pudo quitarme mi juicio. No pudo quitarme la confianza que me había ganado, y no pudo quitarme la reputación que me siguió a través de la puerta por la que me habían obligado a salir. Meses después, apareció una invitación a una reunión en mi calendario. Revisión de portafolio. Entré a la habitación como socia, no como una empleada esperando aprobación. Mi viejo gafete de seguridad de Soluciones Administradas Hierro estaba enmarcado dentro de un cajón en casa. Lo guardé como un recordatorio, no de dónde había fallado, sino del día en que decidieron que yo era reemplazable y, finalmente, me enseñaron que era libre.